Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Acusaciones. Josué, capítulo 22, versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. A veces, una ruptura espiritual comienza con un simple cambio de palabras. En Josué capítulo 22 ya no se habla solo de rubenitas y gaditas, sino de los de Rubén, los de Gad y enfrente los otros israelitas. Siguen adorando al mismo Dios, pero el lenguaje empleado revela distancia y división. El pueblo del pacto se divide en una mentalidad de nosotros contra ellos. La tensión estalla cuando se difunde la noticia de un gran altar junto al Jordán. Nadie sabe por qué está allí, nadie pregunta primero, pero todos interpretan y sacan sus propias conclusiones. El mismo río que antes, como el Mar Rojo en Éxodo, fue escenario de un milagro de unidad, ahora se convierte en frontera, sospecha, posible acusación de apostasía. Un montón de piedras termina siendo visto como amenaza porque nadie se detuvo a escuchar la intención del corazón. Este relato es una advertencia para nosotros que también usamos la Biblia para opinar, corregir y juzgar. Las Sagradas Escrituras pueden ser instrumento de reconciliación o arma en manos de un espíritu apresurado. Todo depende de cómo las leemos, qué imagen tenemos de Dios y cómo tratamos a quien no piensa igual. Quédate y pregúntate conmigo, ¿mi forma de leer e interpretar la palabra une al pueblo de Dios o levanta nuevos muros en el nombre de aquel que vino a derribarlos? Basándonos en el siguiente pasaje bíblico de Josué capítulo 22, abordaremos las siguientes preguntas centrales de esta sección. ¿Qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Antes de abordar la pregunta, analizaremos un resumen conciso del texto bíblico. El pasaje de Josué narra el conflicto generado cuando las tribus del oriente del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, construyeron un altar cerca del río. Las tribus del occidente interpretaron este acto como una violación grave del pacto, pues pensaron que los orientales estaban estableciendo otro santuario, lo cual violaba la ley. Temiendo una apostasía colectiva, enviaron una delegación encabezada por Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para confrontar a sus hermanos. Después de este análisis bíblico, abordemos ahora las dos preguntas propuestas para esta sección del video. ¿Qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Respondamos la primera pregunta. ¿Qué acusaciones hicieron las tribus del Jordán occidental contra las del Jordán oriental? Según el texto de estudio, las acusaciones fueron 3. Primero, acusación de rebelión contra Jehová. Segundo, acusación de apostasía nacional. Tercero, acusación de crear un altar rival al altar del Señor. Ahora profundicemos en cada una de estas acusaciones. Acusación de rebelión contra Jehová. ¿Qué transgresión es esta, que os apartáis de en pos de Jehová? Interpretaban el altar como deslealtad al pacto. Pensaron que las tribus orientales, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, estaban imitando las prácticas paganas, levantar altares donde Dios no los había ordenado. Acusación de apostasía nacional. Hoy os rebeláis,
y mañana él se enojará contra toda la congregación. Las tribus del Jordán occidental recordaban la experiencia de Acán y la plaga de Baal Peor. Pensaban que si esas tribus pecaban, todo Israel sufriría, pues el pecado de algunos afecta al pueblo entero, principio del pecado corporativo. Acusación de crear un altar rival al altar del Señor. No os rebeléis contra Jehová ni contra nosotros, edificando altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Para ellos, construir un altar fuera del santuario autorizado equivalía a dividir la adoración, romper la unidad religiosa, establecer un culto ilegítimo y violar la centralización del sacrificio ordenada por Dios. Estas acusaciones reflejan un temor legítimo a la idolatría y al sincretismo religioso. Respondamos la segunda pregunta. ¿Hasta qué punto tenían fundamento esas acusaciones? Las acusaciones que hicieron las tribus del Jordán occidental tenían fundamento legítimo, ya que ellos sí tenían razones bíblicas para preocuparse. A la luz de las Escrituras, las tribus occidentales tenían dos motivos válidos, tales como: Primero, Dios había prohibido altares alternativos. Segundo, el pasado de Israel mostraba que la idolatría empezaba con pequeños actos. Sobre el primer motivo válido, Dios había prohibido altares alternativos. Vemos en el libro de Deuteronomio que se exige solo altares en el lugar escogido por Dios para que se presenten sacrificios. Por esa razón, un altar nuevo podía indicar un culto independiente, una ruptura del pacto o una desviación espiritual peligrosa. Sobre el segundo motivo válido, el pasado de Israel mostraba que la idolatría empezaba con pequeños actos. Las Escrituras presentan los siguientes ejemplos. El becerro de oro comenzó como solo una imagen. La transgresión de Acán afectó a toda la nación. Baal Peor inició con invitaciones aparentemente inocentes. Por eso Finés, hijo del sacerdote Eleazar, menciona estos casos de idolatría del pasado. Podemos concluir que desde el punto de vista histórico-espiritual, la sospecha era razonable. Pero la otra gran verdad es que el fundamento de las acusaciones que hicieron las tribus del Jordán occidental eran equivocadas. Ellos no entendieron la verdadera intención del altar. A pesar de que su celo correcto, ellos malinterpretaron el propósito de Rubén, Gad y Manasés. El altar no era para sacrificios. Era un memorial para afirmar la unidad entre ambas regiones, tribus del occidente y oriente. Querían asegurar que, en el futuro, nadie los excluyera del pacto solo por vivir al otro lado del río. Podemos concluir, lo que parecía separación era en realidad un símbolo de unidad. Este estudio nos deja la siguiente lección y aplicación espiritual. El celo por la verdad debe ir acompañado de humildad, diálogo y discernimiento. El conflicto entre las tribus a orillas del Jordán nos recuerda que muchas divisiones entre el pueblo de Dios nacen no del pecado, sino de la falta de escucha y comprensión. Cuando juzgamos sin discernir la intención del corazón, convertimos los puentes en muros y los altares de testimonio en motivos de contienda. Este relato enseña que el celo por la verdad nunca debe reemplazar el espíritu de unidad. La verdadera fidelidad no consiste solo en defender la doctrina, sino también en preservar el amor fraternal. Escuchar antes de acusar es un acto de sabiduría espiritual que refleja el carácter de Cristo, quien vino no a condenar sino a reconciliar. ¿Deseas fortalecer la vida espiritual de tu hogar? Permita que tus hijos aprendan a tocar en el piano nuestros himnos, alabanzas y coros cristianos, totalmente gratis, mediante tutoriales sencillos. En la descripción de este video encontrarás el enlace del canal Himnos Pista Piano.
Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.